Padre, queremos darte gracias, Señor, por este momento, por poder estar, Señor, en tu presencia, buscando, Señor, tu dirección, buscando, Señor, tu guía para aprender tu palabra, Señor. Sabemos Amén. que aprender tu palabra es conocerte cada día un poco más. Y nuestro anhelo, Señor, es conocerte, conocer tu corazón, conocer tus pensamientos, conocer, Señor, cuáles eran tus maneras de actuar y tus maneras de hacer las cosas para poder aprender nosotros también a hacerlas así. Señor, vos sos nuestro modelo, vos sos, Señor, nuestra guía, y queremos, Señor, que a través de tu Espíritu hoy nos enseñes un poco más sobre eso. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. 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 Muy bien. Bueno, entonces estamos en un pasaje muy particular que lo vamos a ver primero, si les parece, en Mateo. Vamos a ver en Mateo, eh, espérenme, acá. Mateo 20, 17 al 19. ¿eh? Mateo 20, 17 al 19. Vamos a comenzar el estudio de hoy de la sinopsis de los evangelios. Entonces les leo. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta es la primera explicación que nos da Mateo acerca de este momento tan especial, tan fuerte, que Jesús les está explicando a sus discípulos que va a ser entregado, que va a ser entregado para ser asesinado directamente. Ahora fíjense cómo lo dice en Marcos. Si lo vemos en Marcos, versículo 32, Marcos 10, 10. 32. Marcos 10, 32 al 34, dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Fíjense acá que hay otros detalles muy distintos, ¿no? Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les había de acontecer, que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Vemos que la segunda parte del texto es igual a la anterior, pero la primera parte no. El primer versículo, el 32, es diferente. Y ahora lo vamos a analizar también. Pero para hacerlo más completito, vamos a verlo también en Lucas. Si vamos a Lucas, capítulo 18, verso 31 al 34, Lucas 18, 31 al 34, los espero si lo van a buscar en la Biblia, pero no se hagan problema porque yo lo tengo acá y se los leo. Y dice, tomando Jesús a los 12 le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Acá hay otra cosa diferente que no narraron los escritores anteriores. ¿Está bien? Esto de que dice que se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Esa parte es similar a las anteriores. Pero miren cómo termina en el verso 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Miren Ajá. qué interesante este hecho, ¿no? O sea, si les iba a ser encubierta, ¿por qué Jesús se los estaba diciendo? Si ellos no lo iban a poder entender, ¿por qué era que se los decía? Pero bueno, si les parece, vamos a ir tramo por tramo, paso a paso, a ir reflexionando cada cosa. Entonces, si volvemos a Mateo, vemos
que primeramente dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte. O sea que ahí lo que vemos claramente es que no estaban solos, había una multitud con ellos. No estaban solos y los estaban siguiendo. Imagínense que él venía de hacer milagros, él venía de enseñar, y bueno, venía una multitud con él. En ese momento él quiere decirle algo muy puntual a los discípulos. Y entonces los aparta a los discípulos para hablar, a los apóstoles, para hablar específicamente con ellos. ¿Está bien? Y dice justamente esto, ¿no? He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Estaban subiendo a Jerusalén, los discípulos ya lo sabían, porque estaban yendo para celebrar la Pascua. Ellos iban a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y este era el momento en el que todo esto iba a acontecer, todo esto iba a pasar. Vieron que Jesús celebra su última Pascua, Jesús celebra lo que nosotros recordamos siempre en la Santa Cena, celebra la última Pascua con los discípulos y después de eso va a ser entregado por Judas. Recuerdan que aún estando en la cena, en la última cena pascual, el mismo Jesús dice, el que pone ahora la mano conmigo es el que me va a entregar. ¿Vieron? Cuando tomaban el pan, cuando estaban comiendo. Y ese fue Judas, justamente, ¿no? Y Jesús en un momento lo mira y le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Y Judas se va del lugar donde estaban, ¿no? O sea, todo esto aconteció en ese momento histórico. Este es el momento histórico en el que Jesús habla antes de llegar a Jerusalén, les dice lo que va a acontecer. O sea, les advierte para que ellos estén de alguna manera preparados. Mm. Y dice que, bueno, los apartó a las 12 y les dice esto de lo que les iba a acontecer. Iba a ser entregado a los sacerdotes. ¿Quién iba a entregar? Judas era el que le iba a entregar a los sacerdotes, ¿está bien? Por 30 monedas de plata se vendió a Jesús. Y luego dice, y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles. Recuerdan que lo entregan a Poncio Pilato, ¿no es así? Para que le juzgue también. Y luego conocemos toda la historia que lo que hace Poncio Pilato, ¿no? Lo pone delante del pueblo y le pide al pueblo que decida si preferían a Barrabás o si preferían a Jesús. Y el pueblo pidió que se lo crucificara a Jesús. Bueno, esto tiene que ver con eso. Lo condenarán a muerte. Lo escarnecerán, lo azotarán, o sea, lo van a denigrar físicamente, aún al punto también de escupirlo. Fíjense que el tema de escupirlo lo menciona en todos los pasajes. Esto evidentemente era de mucha bajeza, era de mucha deshonra, el hecho de que lo escupieran, porque por algo está mencionado en todos los pasajes, de esa manera. Y ni hablar del tipo de muerte. El tipo de muerte era maldición. O sea, morir en una cruz para un judío era una maldición. O sea que así hicieron que fuera, lamentablemente, con Jesús. ¿eh? Y luego dice, más al tercer día resucitará. Si seguimos viendo el hecho en sí, y si Perdón, vamos... perdón, acá en Mateo, en el versículo 19, Sí. no dice que lo escupirán, será cuando dice escarnezcan, azoten y le crucifiquen, uno de ellos significa que lo escupirán. No dice específicamente, es verdad, en los otros dos pasajes que lo van a escupir, Sí, dice. Sí, sí. acá no lo dice. Perdón, me quedé con que era en los tres. No, me quedé con eso. Sí, Bueno, en Marcos sí, en Marcos 34 sí. sí, sí. Ahora fíjense que en Marcos habla un poquito más acerca de ese momento previo, o sea, el momento en que él va a hablar con los discípulos. ¿Vieron? Que en el pasaje de Mateo vimos recién que decía que tomó a los 12 discípulos aparte. Pero Sí. antes de eso, en Marcos, dice en el versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, o sea, iba caminando adelante. Y dice que ellos se sorprendieron. Acá hay una connotación muy particular que tiene que ver con que Jesús estaba siendo perseguido, Jesús estaba siendo buscado. Ya el solo hecho de ir a Jerusalén era correr un riesgo muy alto de ser atrapado, porque los sacerdotes lo andaban buscando para juzgarlo y para condenarlo, para entregarlo. O sea, ellos ven en Jesús una actitud de terrible valentía.
Ellos ven en Jesús una actitud de ir caminando delante como diciendo, yo sé a lo que voy, yo sé a dónde voy. Y dice que ellos tenían miedo porque ellos mismos también sabían que al estar con Jesús y siendo Jesús condenado, si a Jesús lo atrapaban y a Jesús lo mataban, ellos también. O sea, el miedo de ellos estaba en tener que ir a Jerusalén. Ese era el punto. ¿Vieron? Y dice que se asombraban de ver a Jesús caminar delante como un capitán de un ejército que va delante a la batalla, ¿no? Como aquel que no tiene miedo a lo que tiene que enfrentar. Y pocas veces se habla en la Biblia y pocas veces se predica acerca de la valentía de Jesús. Porque recuerden que Jesús también era hombre y él tenía que sufrir, y él tenía que padecer, y él mismo le va a pedir al Padre, por favor, si pasa esta copa de mí, que pase, ¿no? Como diciendo, si puedo no sufrir esto, mejor sería no sufrirlo. Y sin embargo, igualmente tuvo el valor, tuvo el coraje de ir y enfrentarse a los que van a ser sus detractores, sus asesinos, ¿no? Es como que él va directo sabiendo lo que le va a pasar. Y esto es lo que a los discípulos les hace sentir, ¿no? Asombro, y dice que le seguían con mucho miedo. Miedo lógico, porque sabían que a Jesús lo iban a atrapar, que era lo más probable, se estaba metiendo en la boca del lobo, se estaba metiendo en Jerusalén. ¿Vieron? Bueno, Pero lo pero seguían dice, igual, con miedo, pero lo seguían igual, igual. ahí es donde se ve la valentía de ellos, que lo siguieron igual, ¿no? Ahí se ve la valentía de ellos. Primero vemos la valentía de Jesús y después vemos también la valentía y el coraje de ellos, que no abandonaron allí a su maestro, lo siguieron igual. Entonces, bueno, bueno, lo quiero saludar a Ezequiel que está viendo por Facebook desde España. Así que qué bueno, Ezequiel, te saludamos desde acá. Qué alegría que puedas participar del estudio. Bien, yo sabía que valía la pena ponerlo también en Facebook. Vieron como les decía, no solo en el Zoom, sino también en el Facebook, el estudio. Bien, entonces seguimos y dice que volviendo, o sea, entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, o sea, acá sí dice lo mismo que Mateo, que tomó a los 12 y los apartó y les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Les está revelando lo que iba a pasar. Para nosotros eso sería algo profético, mirándolo desde el punto de vista de Jesús es algo natural. Él sabía todo lo que iba a acontecer, él era profeta por el solo hecho de que andaba y vivía en el Espíritu todo el tiempo, ¿vieron? Entonces él sabía, y así como conocía el corazón de los hombres, el Padre le iba revelando lo que iba a acontecer después también, ¿está bien? Y dice que, he aquí, que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Es interesante el orden que le pone Jesús a esto, porque en realidad no fueron los sacerdotes los que lo condenan a muerte. Los sacerdotes lo juzgan y después se lo llevan a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato va a ser el que le va a pedir al pueblo y el pueblo lo va a condenar a muerte. O sea, en realidad los sacerdotes se lavaron las manos de esto. No fueron ellos los que lo condenan, claro, porque no eran ningunos onzos, porque si se estaban equivocando, iban a recibir castigo de Dios, o sea, en el pensamiento judío es así. Entonces, en realidad no fue tan así, pero Jesús lo dice sabiendo, Perdón, como decían de Pilato, se lavó las manos. tal cual, tal cual. Pero Jesús sabe que los que lo están entregando a la muerte son los sacerdotes. Por eso Jesús lo dice de esa manera. Lo condenaron a muerte y lo entregaron a los gentiles. O sea, ellos lo condenaron a muerte y se lo entregaron a Poncio Pilato, que habérselo entregado a Poncio Pilato era lo mismo que entregarlo a morir. Entonces Jesús lo dice como realmente sucedió, no como los hechos se dieron, sino como sucedió espiritualmente. ¿Eh? Y dice, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Eh? Nosotros podemos ver también en el de Lucas, en el pasaje de Lucas, otro versículo abajo de este pasaje, en Lucas 18,
34, porque el 33 dice lo mismo que leímos recién, y después de esto será azotado, le matará, mas al tercer día resucitará. Lucas dice lo mismo en ese sentido, pero dice el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta parábola les era encubierta, esta palabra, perdón, no parábola, esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Lo más probable, según los estudios dicen que lo más probable es que los apóstoles estaban pensando en que esto tenía que ver con lo que era el establecimiento del reino sobre la tierra. Ellos no entendían todavía lo que era el reino espiritual. No entendían que Jesús venía a establecer un reino espiritual. Ellos, al igual que Judas, por eso Judas también lo entregó. Judas lo entregó pensando en que cuando lo vinieran a capturar, Jesús iba a defender, y lo que Judas quería es que él estableciera un reino para librarse de los romanos y para que Israel fuera nuevamente un reino independiente y no dependiera más de los romanos y fueran libres. Porque recuerden que Judas era un celote. Los celotes eran subversivos, que lo que buscaban justamente era la liberación de Roma. Entonces, el concepto que tenía Judas en ese sentido, y por lo cual él lo entrega, más allá de que está totalmente equivocado en lo que hace, él pensaba que lo que estaba haciendo lo iba a provocar a Jesús a que se defendiera. ¿Vieron? Y que estableciera su reino sobre Israel. Y los discípulos acá tampoco entienden de lo que habla Jesús, porque ellos también pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Ellos no entendían lo del reino espiritual. Todavía les estaba velado. Todavía no era claro para ellos. ¿Se entiende? Entonces, es importante ver que dice que esta palabra les era encubierta, está diciendo acá el pasaje. O sea que Jesús les dice algo sabiendo que todo esto va a ser verdad y aún sabiendo que ellos en ese momento no le podían comprender. Entonces, ¿para qué se los dice? Y en realidad nos lo está diciendo a todos nosotros, porque esto iba a quedar escrito y esto iba a quedar para la posteridad y esto se tenía que saber de esta manera. O sea, piensen que Jesús sabía que todo esto iba a quedar escrito en lo que íbamos a llamar Biblia o palabra de Dios, y que la humanidad iba a seguir creyendo en Él a través de la lectura de sus enseñanzas y de sus hechos. Entonces, Él tiene que explicar sus hechos, más allá de que lo puedan entender o no en ese momento. ¿Está bien? En ese momento no lo podían entender. Repito, porque esperaban otra cosa, y segundo, porque no podían comprender que fuera a suceder de esta manera. Fíjense que, sin ir más lejos, el pasaje que sigue tiene que ver con la sanidad de un ciego, ¿no? O sea, con una situación de una sanidad de un ciego. Pero en realidad, después viene el pasaje de, perdón, no de la sanidad del ciego, la sanidad de dos ciegos que reciben la vista. Pero antes de eso, antes de la sanidad de los dos ciegos, después de lo que Jesús les explica, después de lo que Jesús les dice, dice que Santiago y Juan, junto con la mamá de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, van y se presentan delante de Jesús diciéndole: queremos que nos pongas uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando vengas en tu gloria. ¿Pero de qué gloria están hablando? De cuando Jesús estableciera el reino ahí en Israel. Ellos querían ser sus generales, ellos querían ser sus ministros, ellos querían estar al lado de Jesús cuando Jesús reinara en Israel. ¿Me siguen? Porque prácticamente después de una cosa le dicen la otra. Fíjense en Mateo. Fíjense en Mateo. Termina de Jesús de decir esto, ¿no? Versículo 19, le entregarán, lo crucificarán, mas al tercer día resucitará. Y el versículo que sigue, el 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué queréis? Y ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Parece una ridiculez total. Jesús les está diciendo, les acaba de decir que lo van a matar. O sea, les acaba de decir que lo van a entregar a muerte, que lo van a crucificar, y ellos no entienden lo que Jesús está diciendo. Perdón, no solo no entienden lo que Jesús está diciendo, sino que además le piden
ponenos a tu derecha y a tu izquierda. O sea, buscaban lugares de privilegio. Y esto era muy común entre los discípulos. Los discípulos más de una vez se pelean para ver quién va a tener lugar de privilegio al lado de Jesús. ¿No? No es primera vez que sucede esto. Ahora, lo increíble es que acá intercede la mamá también, ¿vieron? Fue como que fue la Es mami humano, ahí a es decir, humano. Jesús, ponelo a mi hijo de un lado y a mi otro hijo del otro lado. Y dice también el pasaje que los discípulos se enojaron con ellos. El resto de los discípulos se enojaron, como diciendo, ¿qué están pensando en quién va a estar primero y quién va a estar segundo? Y Jesús ahí les da una lección tremenda, que ahora enseguida llegamos a esa lección, ¿no? Pero yo quisiera detenerme un momento más todavía en el pasaje anterior, porque el pasaje anterior es muy poderoso. Primero como revelación, que Jesús revele antes de llegar a Jerusalén todo lo que le iba a acontecer. Primero por allí, es muy poderoso. Y segundo, es muy poderoso entender que en la esencia del cristianismo existe esta situación en la cual vamos a ser vapuleados, vamos a ser azotados, vamos a ser, o sea, para cumplir el propósito que debemos cumplir, muchas veces nos van a atacar, muchas veces nos van a contradecir, muchas veces se van a oponer, porque el mundo y aún los religiosos, como le pasó a Jesús, se oponen a que se haga la voluntad de Dios. Por los religiosos porque les rompe el status quo. O sea, los religiosos quieren que todo sea, ¿no? Todo sea religión y todo sea establecido. Y el mundo porque no entiende, y porque no sabe, y porque no comprende. Poncio Pilato no tenía la menor idea de quién era Jesús, salvo por la esposa que había soñado con Jesús y la esposa le había dicho a Poncio Pilato, no vayas a matar a ese hombre. Y sin embargo él no la obedeció. Y el sueño que recibió la esposa lo había recibido de parte de Dios, ¿no? Pero era como que de alguna manera le estaba advertido. Entonces, a lo que voy es que Jesús está diciendo acá algo tan importante, tan tremendo. Él está avisándoles del sufrimiento que va a padecer, pero que ese sufrimiento va a traer gloria, va a traer bendición, porque va a traer salvación. Y además les dice, quédense tranquilos que yo voy a resucitar. O sea, menos le van a entender lo que está diciendo. ¿Cómo que al tercer día vas a resucitar? ¿Vieron? ¿Cómo lo van a entender? Es imposible para ellos comprender eso en ese momento. Entonces, claro, ¿qué hacen? No interpretan, no interpretan, y entonces siguen con sus cosas. Le piden a Jesús, bueno, ¿por qué no me pones a mí a tu derecha y a mi hermano a la izquierda? O sea, siguen con otro tema totalmente carnal, totalmente ridículo, porque Jesús después les explica que es ridículo lo que están pidiendo, ¿no? Pero antes de seguir, vuelvo. El hecho de que el sufrimiento sea parte de la iglesia cristiana es un hecho de Cristo mismo en adelante. Siempre ustedes van a ver que la iglesia cristiana padeció, sufrió para lograr los objetivos que tenía que lograr. Entonces, cuando somos atacados o cuando recibimos oposición, estemos tranquilos de que vamos por buen camino. Les voy a mostrar un pasaje que está en Hechos, capítulo 5. Si alguno me quiere seguir o lo quiere marcar o subrayar para tenerlo, este pasaje, Hechos 5, eh, estamos en una situación donde Pedro y Juan fueron perseguidos, ¿es así? Y luego van a ver ustedes en el versículo 41, vamos al 40, vamos al versículo 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen más en el nombre de Jesús. Habían sido perseguidos y habían sido atrapados para dejar de hablar en el nombre de Jesús, ¿no? Y ahora le dice, los van a dejar, los van a largar, lo van a soltar, pero primero los azotan. Primero los azotan y le dicen, no hablen más en nombre de este Jesús. Pero miren la reacción de los discípulos en el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es tremendo ese versículo.
ese versículo para subrayarlo, marcarlo y guardarlo para toda nuestra vida. Porque dice, tuvieron por gozo el haber padecido en el nombre de Jesús. Tuvieron por gozo el haber sido azotados en el nombre por predicar el nombre de Jesús. ¿Eh? Ahora, no confundamos cuando a veces nos pasan cosas y tenemos oposición porque por ahí hicimos algo, dejamos de hacer algo que no tiene nada que ver con la prédica del Evangelio, que no tiene nada que ver con el testimonio que deberíamos dar permanentemente, ¿no? A veces creemos que todo lo que nos pasa o todo lo malo que nos pasa, no, porque en Cristo, no, porque... Pero para. Fíjate si lo malo que te pasa no tiene que ver con cosas que vos pudiste haberte equivocado, o que cómo se dieron las circunstancias. Ahora, si estamos haciendo las cosas bien y si estamos dando buen testimonio, cualquier padecimiento que tengamos en medio de una situación con otras personas tiene que ver con esto. Porque nuestra vida da testimonio. Entonces, por más que no estemos predicando específicamente como estaban haciéndolo ellos, nuestro testimonio, nuestra vida predica. ¿Está bien? Si es que estamos dando buen testimonio y si es que no hemos hecho nada indebido. Entonces, la realidad es que cualquier cosa que nos toque atravesar, que signifique padecimiento, sufrimiento, o ser de alguna manera azotados por los demás, ¿no? Llamémosle vapuleados o maldecidos o de alguna manera insultados o lo que fuere, bueno, sepamos que los discípulos lo tomaban con gozo. Para los discípulos era gozo. Y esto es parte del cristianismo. Y es una parte que no nos gusta, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos hablen de sufrimiento. Nadie quiere que se hable de sufrimiento. Estamos en un mundo hoy por hoy y en una sociedad en la que todo pasa por la falacia y la gran mentira de que todo tiene que ser perfecto y todo tiene que ser feliz. Y la realidad es que eso no existe, ¿no? Entonces, pero nosotros como cristianos tenemos que saber que el sufrimiento es parte de nuestro gozo. Que alguno me diga amén. Amén. ¿Amén? Bueno, ya estoy predicando, ¿vieron? Ya me puse a predicar. Sí. Bueno, si volvemos a Mateo, vamos a la petición de Santiago y de Juan, vamos a ver acá esto en el versículo, en el 20:20. Perdón, volviendo a lo que vos recién terminaste de decir, es lo que se ve en los versículos que leímos, que los discípulos no entendían nada, tenían miedo, pero igual lo seguían. Nosotros, con las preocupaciones, los problemas que teníamos, lo seguimos igual. Ah, bien, bueno, estamos haciendo las cosas bien entonces. Estamos haciendo bien, ¿no? Claro, es así. Ya convivir en la Argentina. Sí. Ya no, ya tenemos suficiente padecimiento. Perdonen que me estoy reponiendo de un estado gripal y me está costando un poco todavía. Bueno, entonces dice, vamos a ver la petición de Santiago y de Juan. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pedirle eso a alguien que estaba en autoridad era pedirle los mejores lugares posibles, ¿eh? Para sus hijos. Ella estaba pidiéndole al hombre de mayor autoridad que sus hijos pudieran estar uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Ah? Está poniendo a sus hijos en las mejores posiciones posibles. Ahora, ¿qué dice Jesús? Fíjense. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ahí Jesús está llevándolos a un punto muy fuerte que tiene que ver con que el vaso del que él iba a beber
y el bautismo del que iba a ser bautizado tenía que ver con su muerte, tenía que ver con su padecimiento. Entonces, ellos no entienden de lo que Jesús está hablando, y porque no lo habían entendido antes, cuando él dijo que lo iban a atrapar y que lo iban a matar, y ahora tampoco lo entienden. Y dice, y ellos respondieron, podemos. Fíjense la incapacidad de entender lo profundo de lo que hablaba Jesús. Ellos piensan como que no, sí, si a vos vas a estar y vos vas a hacer algo, nosotros también podemos, nosotros también vamos con vos. Ellos simplemente lo que querían era estar a su lado y tener lugares de privilegio y acompañarlo. Pero no entendían a dónde lo tenían que acompañar. Lo tenían que acompañar a la muerte, lo tenían que acompañar al sufrimiento. Cuando Jesús le dice, el bautismo del que voy a ser bautizado, se está hablando de su propia muerte. ¿Está bien? Ellos no lo entienden. Entonces dice lo siguiente. Le dijeron, podemos. Y el versículo 23 dice, y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que voy a ser bautizado, seréis bautizados. O sea, como diciéndole, ustedes también van a padecer, y ustedes también van a morir por causa del Evangelio. O sea, se los está diciendo sin decírselos. ¿Vieron? Pero dice, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, los lugares de autoridad a mi lado en el reino celestial no es algo mío, es algo que mi Padre les va a dar. ¿Siguen? Entonces, ahí es donde les pone un freno. Y fíjense que les da también una aclaración más. Discúlpenme que estoy moqueando. Ay, Dios mío. Bueno, dice, cuando los 10 oyeron esto, o sea, cuando los otros discípulos oyen esto, dice, se enojaron contra los dos hermanos. Y entonces Jesús llamándolos, les dijo, a todos, ¿no? O sea, Jesús llama en ese momento a los otros 10 y estaban ahí los 12. Y entiendo que estaba todavía ahí también la madre de Jacobo y Juan. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabés que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Les da vuelta totalmente la tortilla. O sea, les está diciendo, el que quiera estar al lado mío, y el que quiera ocupar un lugar de privilegio, va a ser para servir a todos los demás. No va a ser para ser honrado, no va a ser para tener un lugar de privilegio, sino que va a ser para servicio. Por eso, ministerio, no siempre lo repetimos esto, pero ministerio viene de ministro, y ministrar significa servir. O sea, el que tiene ministerio es aquel que sirve. Está la realidad. A veces se lo entiende diferente y a veces se cree que el que tiene ministerio es el que tiene mayor honra, el que tiene mayor autoridad, el que tiene, ¿no?, un privilegio, y en realidad el privilegio es servir. El privilegio es servirlo a Dios y servir a las personas. La honra es estar al servicio del Señor. ¿Está bien? Y por ende, al servicio de las personas. Esa es la honra, ese es el privilegio. Ser llamado por Dios, llamémosle apóstoles, pastores, profetas, evangelistas o maestros, ser llamado al ministerio es ser honrados con la posibilidad de servirlo a Él y servir a los demás. Y es una honra que da Dios, porque el que llama es Dios, ¿no? Porque Él es el que llama a cada uno. No es una cuestión de decisión personal o de elección personal. Es una decisión de Dios. ¿Eh? Sí, yo quería decir algo, Norberto, me pareció. No, no, estoy atento a lo que estás diciendo. Ah, bueno, bueno, no yo porque quería aprovechar y quería sonarme la nariz. Bueno, seguimos. Y la realidad es que Jesús acá los pone en su lugar. Jesús los pone en su lugar y le dice, no es como en las naciones. No es que el gobernante tiene lugar de honra, tiene lugar de privilegio. Acá también habría que analizarlo un segundito con esta etapa que estamos viviendo en la que los cristianos también están participando de política. Ajá. Entonces,
también, también va a haber cristianos en el gobierno. Y el gobierno significa lugares de autoridad, lugares de poder. Y un cristiano, si está en política, es llamado a ocupar un lugar de poder para lograr transformar algo. O sea, ¿para qué sirve el poder que dan los cargos en la política? Para poder ser instrumento para transformar algo. ¿Se entiende? Servir a los demás. Servir a los demás, tal cual. Los políticos son servidores públicos. Ya se olvidaron Claro. hace rato, pero son servidores Sí, públicos. ¿Bien? Claro. claro. Hay que hacérselo acordar, nada más. Hay que hacérselo acordar. Sí, sí, Para eso vamos a estar los cristianos ahí, ¿no? Para eso vamos a amén, estar los cristianos amén. ahí. Pero, a ver, si queremos aplicar este pasaje a cristianos que estén en política, nos vamos a confundir. Porque en realidad, lo que dice Jesús en un principio, dice que los gobernantes que gobiernan las naciones se enseñorían de ellas y son grandes y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Esto es real, esto es real. O sea, los lugares de autoridad en la política, en los gobiernos, implican ejercer un poder, ejercer potestad es ejercer un poder, que tiene que ver con poder gobernar, o sea, con poder llevar adelante lo que es necesario, ¿no? Ustedes van a decir, no, pero ¿cómo un cristiano quiere tener poder? No, un cristiano que está en la política necesita tener un rol que le brinde un determinado poder para lograr transformar algo. Por ejemplo, un diputado tiene el poder de escribir una ley y esa ley presentarla para que sea aprobada. Mm, Entonces tiene la potestad de generar una nueva ley para la nación. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Eso claro, tiene que ver con poder. Obviamente, si está bien encausado, va a ser para el beneficio de la nación y no para el beneficio de sí mismo, obviamente. Pero amén. el poder lo tiene que tener. Si no tiene el poder, no lo puede lograr. Yo no puedo ir a la Cámara de Diputados y establecer una nueva ley. Yo no puedo. Claro, Pero sin embargo, el diputado puede. ¿Por qué? Porque está en un lugar de privilegio en el gobierno que le da esa facultad, que le da esa posibilidad. Pero por eso digo, no mezclemos, porque una cosa es lo que tiene que ver con el gobierno y otra cosa es lo que tiene que ver entre ustedes, dice Jesús. Cuando Jesús habla entre ustedes, fíjense que dice, mas entre vosotros no será así. Ahí está hablando de la iglesia, hablando entre vosotros, entre nosotros. ¿Eh? Entre nosotros no será así. En la iglesia no puede ser así. No están ustedes para enseñorearse de los demás, están ustedes para servir a los demás. Ahí es donde Jesús claro, ¿no? Y le dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. O sea, ¿está mal que alguien quiera ministerio o que quiera servir a Dios y servir a los hermanos? No, no está mal. Ahora, lo tiene que hacer así, tiene que ser para el servicio de los demás, y no para que los demás se postren ante él, como algunos han pensado que esto era, ¿no? Y han dañado tanto el verdadero evangelio, ¿no? Pero bueno, pasa que hoy hay muchas corrientes, hay muchos pensamientos diferentes, sin ir más lejos. Sin ir más lejos, si ustedes entran a Wikipedia y buscan a los mormones, que no son otra cosa más que una secta, porque tienen un pensamiento totalmente contrario al pensamiento de Jesús en un montón de aspectos, sin embargo, aparecen, y lo van a ver en un montón de publicidades, en un montón de publicidades de videos y demás, que dicen que son los hermanos, somos los hermanos, dicen ellos, y se presentan, eh, y en realidad Wikipedia habla de que son la denominación cristiana más grande que existe. No son una denominación cristiana, son un grupo aparte, son un grupo separado y son una secta, porque fue creada por un hombre en particular que enseña algo totalmente diferente a lo que dice la Biblia. Él escribe un nuevo evangelio que dice que le fue revelado por el profeta Mormón, padre del profeta Mormoní. Sí, 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 así es la historia. Así es la historia. Y ese evangelio es el verdadero, es el que estudian ellos, que es el libro del Mormón, es el libro del profeta Mormoní. Entonces, no tiene nada que ver con la Biblia eso. Y sin embargo, hoy nos lo están metiendo como un grupo cristiano muy importante.
Y yo me peleo con Google, porque cada vez que me aparece la publicidad, yo la denuncio como falsa. Y los de Google me dicen, no, pero esto, no, pero aquello, claro, porque ponen mucha plata. Y como ponen mucha plata, ¿me explico? No dan opción a que uno diga por qué lo denuncia, o por qué dice que lo que ellos están diciendo no es verdad. ¿Vieron? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Estoy queriendo decir que hay muchas formas hoy de servir al Señor y hay muchas formas equivocadas de servir al Señor, aún dentro del mundo evangélico, aún dentro del mundo cristiano. Vamos a ver muchas cosas que si las llevamos a la luz de la palabra no condicen con la palabra. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre volver a la palabra, siempre volver a la palabra. ¿Eh? Nos enseñen lo que nos enseñen. Bueno, ¿qué dice la palabra sobre esto? ¿Eh? Y si queda alguna duda, bueno, pastor, pero ¿por qué estamos aprendiendo esto en la célula o aprendiendo esto en el culto si la palabra dice todo? Uno tiene que sacarse las dudas, uno tiene que preguntar para saber. Y a veces, muchas veces nos podemos ayudar a predicar mejor el Evangelio. ¿Me explico? Nos podemos ayudar. Pero lamentablemente hay muchas cosas que están desviadas del Evangelio en este tiempo, y fue lo que pasó con estos dos, con Jacobo y con Juan, gracias a la mamá, que estaba ahí queriendo el mejor lugar para ellos en el reino. Pero bueno, se habían puesto de acuerdo, ¿no? Y estaban queriendo un lugar de privilegio cuando Jesús le dice, no, no, chicos, es totalmente al revés. Es totalmente al revés. El que quiera servir, el que quiera entre ustedes tener un lugar de honra, tiene que ser el que más los sirva. ¿Eh? Así que bueno, hasta allí queda el pasaje y después dice, fíjense cómo dice el versículo 28. Estamos en Mateo 20, el 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Eh? Si Jesús no vino para ser servido, porque yo pienso que tengo que tener un lugar de privilegio o de honra para ser servido. Es al revés. Es al revés. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, hasta allí tenemos esta enseñanza que es un poco la más fuerte, la más profunda, la que hablamos hoy acerca de lo que es cuando Jesús anuncia su muerte, ¿no? Y todo lo que esto significaba. Y vamos a ver, por último, si les parece, este milagro tan particular que hace Jesús en este momento, que dice, dos ciegos reciben la vista. Acá en Mateo, versículo 20. Sigo con esto, porque acá en Mateo está puesto correlativamente. En otros pasajes, en otros evangelios no. Ustedes saben que la sinopsis lo que hace es ir uniendo pasajes para darle el curso histórico real. O sea, cómo fueron realmente los acontecimientos uno detrás del otro. Bueno, este acontecimiento está justo después de estos hechos. O sea, viene justo después esta situación. Dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y seguramente esto tiene que ver lo mismo que vimos antes, cuando estaban camino a Jerusalén. Estaban yendo para Jerusalén, pero habían salido de Jericó. Y dice, iba con ellos una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué decían esto? ¿Por qué le hablaban de esta manera? En realidad, esto tiene que ver con una connotación histórica, donde en un momento el rey David se ofende con los cojos y con los ciegos y les dice que van a quedar fuera de la ciudad. ¿Está bien? Fíjense que pasó lo mismo con Bartimeo. Cuando el ciego Bartimeo le dice a Jesús que quiere recuperar la vista, le dice exactamente lo mismo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque David no había querido tener misericordia en un momento de la historia, no recuerdo ahora el pasaje exacto, se los voy a buscar para la clase que viene, pero en un momento de la historia, David se ofende con los cojos y con los ciegos y los deja fuera de la ciudad. Y entonces acá ellos piden misericordia en el nombre de David. ¿Eh? Y es interesante la manera, ¿no? Dice, y la gente le respondía diciendo, cállense, ¿no? Como diciendo, no lo molesten. En el pasaje de Bartimeo pasaba lo mismo, pero eran los discípulos los que decían, no lo molesten, no molesten al maestro.
y sin embargo para Jesús no era molestia, ¿no? Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Eh? Entonces, inmediatamente ellos reciben la vista. Ahora, una vez más Jesús demuestra su misericordia, su compasión, pero también demuestra qué es lo que el hombre quiere. Porque Jesús le pregunta qué quieres que le haga cuando él está viendo que son ciegos. O sea, pareciera redundante la pregunta. ¿Por qué Jesús les pregunta qué es lo que quieren? Si son dos personas que están ciegas, ¿no? Entonces, eso nos muestra de cómo es Dios con nosotros. Cuando a veces, o sea, él ve grandes cosas que necesitaríamos cambiar y sin embargo Él espera que nosotros pidamos lo que querramos pedir. Tal vez estamos ciegos, estamos siendo ciegos en algunos aspectos de nuestra vida y hay cosas que no vemos y no entendemos, pero que no se las pedimos a Dios. Ahora me puse en pastor de nuevo, ¿vieron? Ahí sonaron, ahora sonaron. Claro, y a veces no le pedimos a Dios lo que tenemos que pedir, sino que pedimos lo que creemos que necesitamos. ¿Está bien? Y sin embargo Jesús les pregunta a ellos, y ellos van directo al grano. O sea, lo que necesito es ser liberado de mi ceguera, es poder ver. Bárbaro, perfecto. Y allí Jesús se compadece de Yo ellos también le pido por mi ojo. ojos. ¿Está bien? Está muy bien, bárbaro. Y dice que les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. O sea, se sumaron a la multitud que estaba en ese momento con Jesús. Se sumaron a esa multitud y fueron con él rumbo a Jerusalén. ¿Se entiende? O sea, es maravilloso ver el poder de Jesús, el poder de Dios manifestado en Jesús permanentemente, de una forma tan natural. Ustedes vieron que hay momentos en que Jesús le toca los ojos, hay momentos en que le dicen, no, anda a tu casa que tu criado ya está sano, ¿no? O le dice a la mujer, a la madre que pide por la chica endemoniada, no, no, bueno, listo, porque me lo pediste así, anda a tu casa y tu hija ya está libre. O sea, hay momentos en que pareciera como que él tiene un poder, pero tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que ni siquiera necesita estar en la situación y en el lugar para lograr sanar o para lograr liberar a alguien. Así de poderoso es el Señor, ¿no? Y así tenemos que creerlo. Porque cuando creemos verdaderamente en su poder, cuando nuestra fe se posiciona en su poder, el milagro va a terminar ocurriendo. El milagro va a terminar ocurriendo. Porque se tienen que unir, yo siempre digo, se tienen que tocar el poder de Dios y la fe del hombre. Cuando se tocan el poder de Dios y la fe del hombre, allí es como que salta, ¿no? un hilo de electricidad, como quien diría, y chac, produce el milagro, ¿no? Pero Dios siempre está dispuesto, y sí, Dios siempre está dispuesto. ¿Y por qué usa unos y no usa otros? Porque Dios hace lo que Él quiere. Porque nosotros no somos quienes para cuestionarlo a Él. ¿Se entiende? ¿Y por qué no? Bueno, vos ponés más fe. Vos simplemente ponés más fe. Dios sí, Él sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que quiere hacer en el momento preciso. ¿Está bien? O si no lo Amén. hace, sabe por qué no lo hace. ¿Eh? Jehová Dios, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea Jehová, dice la palabra. O sea, Él es el Amén. que da y Él es el que quita. Él es el que decide qué es lo mejor para nosotros. Él es el que decide hasta dónde nos puede dar lo que nos puede dar o hasta dónde no. Porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama, porque es un padre que ama. Imagínense, nosotros somos padres que amamos y sin embargo a veces le damos de forma equivocada a nuestros hijos. ¿Eh? Pero tenemos que entender que Él es padre y quiere darnos lo mejor, ¿no? Es decir, pero ¿cómo? Si para mí lo mejor sería que pasara tal cosa, ¿por qué no pasa? Porque vos crees que es lo mejor. Pero Dios sabe lo que te puede pasar a vos con eso. ¿Me explico? O si Dios no te quiere mandar a un lugar, Dios sabe por qué no te manda. ¿Está bien? ¿Recuerdan a Facundo Cabral? ¿Recuerdan a Facundo Cabral? Tal vez vos, María, sos muy jovencita para recordarlo, pero Facundo Cabral era un hombre que cantaba baladas, era una especie de poeta, filósofo, y cantaba baladas,
Y él había tenido una situación muy tremenda en su vida. Él estaba por tomar un avión con su esposa y con su hija, y él llega tarde al avión. Él no pudo tomar el vuelo porque llegó tarde. Y el vuelo se estrelló. Y la esposa y la hija murieron. Y uno dice, ¿no? ¿Por qué Dios permite una cosa así? Sí, o sea, él podría haber pensado, ¿cómo es que perdí el vuelo? ¿Cómo es que no llegué? ¿Cómo es que dejé a mi esposa y a mi hija sola? Y sin embargo, Dios le estaba salvando la vida, ¿no? ¿Y por qué no se la salvó a la mujer y a la hija? Silencio, silencio. No somos nosotros los que decidimos lo que está bien y lo que está mal. El que decide es Dios. Hay cosas en las que nosotros tenemos que hacer silencio y simplemente entender que Dios es Dios y que Dios es dueño. Y además que para Dios las personas dejan de estar acá y pasan a estar acá. O sea, nosotros somos los que sufrimos porque dejamos de verla, porque no la tenemos más, porque no, por todo lo que sufrimos por los seres humanos que amamos. Pero para Dios, la persona dejó de estar acá y pasó a estar acá. Él dejó de verla en la tierra y pasó a verla en su reino. Así es simple. Para Él no es un conflicto que las personas mueran. Para nosotros es el conflicto que las personas mueran. ¿Me siguen? Entonces, por eso también es tan necesario que para que la persona tenga vida después de esta vida, reconozca y entienda quién es Jesús, ¿no? Y reciba la Amén. salvación en Jesús. Porque solo con salvación la persona va a poder entrar a la presencia del Padre. Pero les contaba lo de Facundo Cabral simplemente para que entendamos que a veces hay situaciones imposibles de comprender, pero que Dios permite que sean de una determinada manera. ¿Eh? Así que simplemente era eso, para dejar en claro esto de lo que hablábamos de los milagros y de que siempre tenemos que poner igual la fe para que el milagro suceda. ¿Eh? Me doy cuenta, María, que la nena con mi voz se redurmió, Sí, sí. redormida la nena ahí en los brazos de María. Así que bueno, gracias, Señor. ¿Eh? Pero bueno, vamos a llegar hasta acá. Ellas son las 12, por más que empezamos un poquito más tarde, pero bueno, no voy a seguir avanzando en el estudio para que para la próxima otros se puedan sumar también y sigamos. ¿Les parece? Perdón, con lo último que dijiste, me acordé que hace tiempo atrás estaba reunido con toda mi familia, unos años atrás, Sí. en la mesa y estaba de moda en ese momento el brujo Garrincha. Ah, Entonces mirá. me decían, "Che, pero vos sos un tarado, sos un idiota, ¿por qué no lo vas a ver para que te sane la pierna?" Entonces yo me acordé ahí, el Señor me hizo acordar un pasaje que dice, mejor entrar, yo le contesté así, Claro. mirá, Dios dice que es mejor entrar al cielo con una pierna que entrar al infierno con las dos. Entonces yo a Garrincha no voy ahí. Espectacular, Yo lo sigo espectacular. yo lo sigo a Jesús. Perfecto. Igual con todo eso no creyeron, porque aquí estoy, ¿viste? Ah. Pero bueno, pero yo sigo a Bueno, Jesús. pero vos tendrás el problema en la pierna y ellos no, y ellos tienen las dos piernas sanas, pero sin embargo no tienen la paz y el amor de Dios que tenemos. Entonces, ¿de qué Amén. les sirven las dos piernas sanas? Ellos pueden ver en vos el testimonio de que a pesar de tu padecimiento, sin embargo, el amor de Dios te fortalece y seguís adelante y seguís con una sonrisa. ¿Ven? Eso también es testimonio. Amén. Eso también es testimonio. Bueno, muy bien. Entonces terminamos Bueno, la clase. Nos despedimos con los que están ahí en el Zoom y también acá en el Facebook. Nos despedimos de todos. Dios los bendiga. Y seguimos el próximo sábado a las 11 de la mañana, hora de Argentina, teniendo la clase de sinopsis de los evangelios. Amén. Bueno, bueno, Bendiciones. Nos bendiciones. vemos. Dios te bendiga, María, Dios te bendiga, Pastor. Igualmente. Gracias.